Maximiliano, en tu opinión, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que Israel lo que no se esperaba era que jamás es imposible destruir, principalmente por el gran apoyo que tiene regional, tanto del Líbano, del Eje de la Resistencia, de Qatar, de Irán, de Turquía y la mayor parte del pueblo palestino de Gaza. Entonces es imposible, a pesar de todas las operaciones militares que emprenda y la destrucción y el genocidio en Gaza, destruir a Hamas es casi inherente a la identidad palestina, por lo menos en la franja de Gaza, ¿no? En Cisjordania es otro tema. Pero entonces esa acción que quiere realizar Israel, yo creo que no tiene un final. No tiene un objetivo claro de alcanzar, no se puede alcanzar de manera clara. Por eso mismo debe escalar. Israel tiene en mente escalar la guerra hacia una guerra más regional para tratar de debilitar al Eje de la Resistencia que apoya a Palestina, ¿no? Pero la estrategia que tiene Hamas fue diferente, ¿no? La estrategia es golpear a Israel, hacerlo un Estado inseguro. Ya no es el Estado infalible, inseguro que fue durante los últimos 50 años, en los cuales la población civil estaba resguardada por esa cúpula de hierro, ese escudo antimisiles que tiene con la ayuda de Estados Unidos, sino que ya es un lugar en el que ya la vida no está garantizada por los ataques de Hamas. Entonces, Israel tiene como objetivo, su supervivencia es terminar con Hamas y con el Eje de la Resistencia, algo que al principio dije que era imposible, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Hamas, mostrarle al mundo que Israel puede llegar a responder con una atrocidad tal que el mundo lo condene y la guerra lo lleve a debilitarse, a colapsar económicamente, también políticamente, porque tiene grandes temas, debates internos Israel y grandes crisis internas a nivel político. Entonces, la sumatoria de todos esos factores harían que Israel colapsara, a pesar, además de haber perdido lo que era la seguridad propia del Estado israelí. Y por último, bueno, habría que ver qué hace Israel ante esta situación cuando se encuentre que destruir a Hamas es imposible. Entonces, quizás sea ocupar Gaza o quizás la solución de dos estados, como estaban en los acuerdos de Oslo, pero ¿de qué manera, no? Una limpieza étnica, ya vemos que está haciendo una limpieza étnica. El mundo no va a permitir un nuevo genocidio, sin embargo, Estados Unidos mismo dice que no va a permitir un nuevo genocidio. Sin embargo, el ministro de Seguridad de Israel, Ben-Gvir, que es radical, es bastante extremista, dijo que Israel no era una estrella más en la bandera de Estados Unidos y que actúa autónomamente. Esto es un arma de doble filo, porque Estados Unidos es el respaldo a Israel, con sus portaaviones en la zona, de una guerra contra Irán, contra Hezbollah, contra el Líbano, contra otros grupos del Eje de la Resistencia. Así que yo creo que la principal piedra en el zapato de Israel es descubrir en medio de la guerra que ya no es un Estado seguro como lo era antes y que es imposible la destrucción de Hamas. Maximiliano y Beto, realmente en estas imágenes que veíamos al inicio del programa se percibía ese dolor raigal y esa pasión por el liderazgo de Hamas y del Eje de la Resistencia. Realmente esperaban esta respuesta los asesinos de Arauriz. ¿Era consciente Israel que lejos de apagar el movimiento de resistencia, lo que iba a hacer era resaltar el espíritu y promover más la lucha por esa causa justa, incluso más allá del pueblo palestino? ¿Qué me dices, Beto? Eu creio que a maneira de atuar de Israel, además da mentalidade criminal, tem toque, quê de desespero e também de delírio, porque está autorizado a hacer qualquer loucura por Estados Unidos. Essa autorização para hacer todo, e também porque tem o apoio de vários de los países de la OTAN, e assim desmarcara e mostra como são falsas as ideias de que essas repúblicas seriam democráticas em Europa, pelo que apoiam Israel. Aí está a Grã-Bretanha, incluso ameaçando a Iêmen e também fazendo uma série de apoios concretos para Israel, pero as massas do mundo estão se levantando. Isso é o que não esperavam. Por isso, os Estados Unidos fazem declarações diversionistas, pero en realidad es que da el fundamental apoyo para Israel.
De toda manera, lo que es más importante, así como hay el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de la OTAN, para que Israel pueda seguir matando, va aumentando la resistencia palestina y los amigos sinceros de los palestinos, o sea, me refiero a Irán, a Siria, a Yemen, a Argelia, a Hezbollah, deben también buscar un grado superior de organización, de incluso coordinación, para tener iniciativas más capaces, incluso desde el punto de vista militar, para no permitir que sigan haciendo lo que está haciendo Israel, porque ya lo hizo en Beirut, ya lo hizo en Damasco, ya lo hizo ayer también en Irán, en el sur de Irán, que son asesinatos como lo están haciendo en Gaza. Pero en ese sentido es necesario encontrar un grado superior de los que defienden la causa palestina, la sagrada causa palestina, con los amigos sinceros, organizando también un frente único internacional para el apoyo al pueblo palestino. Beto y Maximiliano, continuamos sobre este tema. Maximiliano, esa respuesta que ha recibido esa despedida, esa entrega y esa fidelidad a este líder, al Arouri, ahí en Beirut, ¿era esperada por el régimen que lo asesinó? No, no creo que haya esperado tal respuesta, pero esto denota que Israel en realidad escaló al asesinar al número 2 de Hamas, escaló el conflicto a un grado más alto, porque ya se está implicando en la capital del Líbano. No está solamente atacando al sur del Líbano, a las posiciones de Hezbollah, sino también a la capital del Líbano. Y recordemos que en 2006 ya sucedió, y Israel se tuvo que retirar vergonzosamente de esa guerra, en la cual murieron más de 1000 libaneses en Beirut, y Hezbollah logró echar a Israel y que frenara el ataque, ¿no? Pero yo creo que en realidad Israel lo que está haciendo es tratar de aplazó, luego de los ataques del 7 de octubre de Hamas a territorio israelí, aplazó el ataque directo hacia Damasco, como hizo hace unos días con un alto mando militar iraní, y también hacia Beirut antes de ayer, cuando asesinó al número 2 de Hamas. Lo que está haciendo es recién ahora está lanzando un ataque sobre estas posiciones, sobre las capitales de estos países, porque si lo hacía el 7 de octubre, esto iba a constituir una guerra regional en la cual Estados Unidos no le iba a prestar el apoyo completo. Pero ahora Estados Unidos sí se lo está prestando, porque fue gradual el ataque. Primero contra Gaza, el genocidio de Gaza, el ataque a las posiciones palestinas civiles en Cisjordania, que han muerto 300 palestinos civiles en Cisjordania, y ahora está lanzando recién un ataque sobre las capitales de los países árabes que no lo apoyan, ¿no? Y que tienen la sede de movimientos del eje de la resistencia anti-israelíes y pro-palestinos. Entonces, el objetivo de Israel ya lo dejó claro hace muchos años. El objetivo es Irán, porque según Israel, Irán es una amenaza incluso para su supervivencia, porque no va a permitir que Irán desarrolle armas nucleares, algo que no está en los planes de Irán, porque primero es contrario al Islam, y segundo que Irán necesita la energía eléctrica a través de la energía nuclear para, reducir costos, pero Israel siempre quiere debilitar a su mayor enemigo regional, que es Irán, y por eso es capaz de lanzar ataques preventivos sobre territorio iraní. Yo no creo que el atentado de ayer en el sur de Irán haya estado detrás Israel, porque el principal objetivo de estos terroristas que atacaron a la población civil, en el que murieron 85 personas, fue sembrar el terror. Por eso se realizó en el funeral digamos, no en el funeral, sino en el recordatorio, el asesinato del general Soleimani cerca de su tumba. Y yo creo que en la hipótesis de Daesh, ¿no?, del Estado Islámico, lo que sucede es que hay que ver quién financia el Estado Islámico y si no hay intereses occidentales, además de países como Arabia Saudita, quizás. Pero por eso mismo lo reivindicó Daesh. Pero el principal objetivo que tiene Israel es debilitar Irán, y para eso tiene que atacar a sus guerrillas aliadas, ¿no? Por eso atacó a Hamas, y por eso está atacando a Hezbollah, y por eso asesinó al alto mando iraní en Damasco la semana pasada. Así que ese es creo que en este momento está jugando a eso Israel.
Beto, sobre esto que va planteando Maximiliano, indiscutiblemente que hay varios frentes abiertos y de alguna manera también el eje de la resistencia ha ido respondiendo a estos ataques del régimen de Israel. Incluso en solidaridad a Yemen ha sido muy objetivo con sus acciones en el mar Arábigo y también en la zona, ¿no? Pero hay una realidad. Ahora, ya que él abordaba el tema del atentado que tuvo lugar hace unas horas aquí en Irán y que ya Daesh se lo atribuyó, no es menos cierto que Daesh recibe prebendas y patrocinio de las fuerzas de Estados Unidos. Así se ha denunciado por parte de Irán, también por parte de Siria y de otros países de la región. Y como dice Maximiliano, quizás exista una intención de convocar, de volcar a Irán hacia este conflicto y entonces complicar un poco más el ajedrez. La pregunta sería, ¿Irán es consciente de esto? ¿Irán sabe que tiene que caminar con paso fino y apoderarse de toda la paciencia, aplomarla además y tener en cuenta toda su política de vecindad, de buena paz, de buena convivencia y sobre todo de diplomacia para no dejarse provocar? Creo que Irán tiene mucha experiencia. Son más de 4 décadas de resistencia, de vencer una serie de retos, de derrotar a la guerra inicial, donde por detrás de Irak estaban intereses también que alentaban de alguna manera a Estados Unidos. Y esa resistencia toda que la revolución iraní está promovendo, está comprovando, está demonstrando al mundo, sabe que tiene una experiencia que permite entender la manera de actuar. Pero una de las maneras de actuar así como Israel tiene un frente hegemónico neoliberal por detrás y criminal, que son los países de la NATO, países de la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Incluso Estados Unidos que paga y que financia al Estado Islámico, es necesario ampliar la coordinación del campo antiimperialista, mundialmente hablando, porque si vemos que de alguna manera hoy se está revelando que Corea del Norte tiene alguna solidaridad ya más concreta con Rusia en el enfrentamiento de la OTAN en el territorio de Ucrania, pero una guerra de Rusia contra la OTAN que está atacando a Rusia. También en el caso de Oriente Medio, de esa región, de la Palestina, hay que ampliar las fuerzas que son sinceras defensoras del pueblo y de la causa palestina. En ese sentido es que puede no ser suficiente una u otra iniciativa, puede ser necesaria una articulación, una coordinación. Por eso hablo de la necesidad de un frente único antiimperialista contra Estados Unidos e Israel, porque de eso se trata, para frenar essa mano assassina, lograr algum tipo de conquista, las que puedan ser, porque la grandeza de la gente, de los militantes palestinos está sobejamente demonstrada, vão se renovar, vão se superar, não se pode destruir o movimento com essa profundidade, com essa natureza, com essa grandeza de propósito. Pero ao mesmo tempo, isso exige pensar globalmente, porque os Estados Unidos renovou o acordo para manter a base militar que tem em Qatar. Isso significa que estão pensando em lo largo prazo ampliar o grado de operação terrorista de Israel, como foi qualquer coisa que seja contra a revolução iraniana ou contra a revolução contra a Síria, como foi Estado Islâmico em Síria. Isso favorece evidentemente a los setores defendidos, a las posiciones defendidas por Israel. Entonces, por eso hay necesidad de coordinar los verdaderos y sinceros amigos de los palestinos para tener una articulación antiimperialista y un grado superior, porque no se decide aisladamente en un o otro país, tiene que ser una articulación mucho mayor.
Maximiliano, sobre estas acciones que está haciendo el eje de la resistencia como respuesta a el genocidio que está llevando a cabo Israel, lo del Mar Rojo, lo del Mar Arábigo, lo que ha hecho Yemen, que evidentemente parece ser quizás lo más contundente desde afuera, desde los que no están realmente involucrados directamente en el escenario de la guerra. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, yo creo que Yemen está demostrando, los hutíes, el movimiento Ansarolá de Yemen, con los ataques a Israel y a los barcos, está demostrando que le puede llegar a hacer un daño económico, no solamente a Israel, sino también a gran parte de Europa y de Estados Unidos, por que el comercio mundial se está encareciendo, principalmente los barcos que pasan por el Mar Rojo, el Canal de Suez. Esto está trayéndole varios problemas económicos, incluso a Egipto también, que es el que administra el Canal de Suez, porque y con esto al mundo le muestra que la guerra a Israel le puede llegar a afectar también, y quizás eso movilice un poco a algunos países del mundo de tratar de detener esta guerra. Me llama la atención el caso de Francia, que ante la presentación de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional que acusa a Israel de genocidio en Gaza, Francia dijo que va a acatar el fallo de la Corte, sea cual fuese el veredicto, digamos, y declara que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, Francia lo va a acatar. Y eso es una ruptura, un quiebre dentro de los países de la OTAN. Y yo creo que tiene que ver también la acción de Yemen en esto, como también tiene que ver la acción de Hezbollah, ¿no? La acción que está implicado en la región, pero Hezbollah no es Hamás, Hezbollah es mucho más poderoso. Israel se está preparando más para un enfrentamiento contra Hezbollah y contra el Líbano que lo que está haciendo en Gaza, por ejemplo. Ya tiene 200.000 soldados en el norte, Israel, apostados para entrar en combate en cualquier momento cuando le den la orden, y cuando Estados Unidos también le dé la orden, porque Estados Unidos se va a tener que meter en la guerra, porque va a ser un enfrentamiento regional si es que llega a suceder esta guerra. Y esta guerra más amplia, digo, ¿no? Israel también no solamente debe atacar el sur del Líbano si es que quiere también debilitar a Hezbollah, sino que también tiene que atacar Beirut, como decía antes, porque Hezbollah no solamente está en el sur, también existe en el Líbano y forma parte del gobierno del Líbano, también existe en Beirut, en la capital. Entonces, esta guerra preventiva para resguardar su seguridad incluso trasciende la lógica de evitar que Irán se haga con armas nucleares. Yo creo que lo que digamos, aspira Israel es a que Irán deje de enviarle armas, principalmente a Yemen, como decías recién, de dotarlos de misiles de largo alcance. Por eso puede llegar en esos más de 1.000 kilómetros que hay entre Yemen e Israel, los misiles llegan a territorio israelí gracias a la capacidad militar de Irán, y también las armas que recibe también Hezbollah, que los tiene al norte. Incluso los drones iraníes han demostrado que son de una capacidad técnica importantísima, por eso los usa también Rusia en la guerra de Ucrania. Entonces, a Israel el miedo que tiene es que Irán se vuelva poderoso a través de sus milicias, ¿no? De sus milicias proxy, como son las que tienen Yemen y también Hezbollah. Entonces se está preparando para un escenario más amplio, el cual no se animaba a dar ese paso luego del 7 de octubre, porque necesitaba un apoyo más de Estados Unidos y un visto bueno. Entonces, yo creo que las acciones de los hutíes de Yemen son importantes para quizás, no sé si torcer el destino de la guerra, pero sí agrega un elemento importante más de disuasión a Israel, y le alertan al mundo de que el conflicto puede llegar a volvérsele en contra del comercio mundial también. Para resumir,